Capítulo 4. Las estrellas grabadas en la historia. Parte 5. Wilhelm nombró a una bruja de la que Subaru nunca había oído hablar. Las brujas que Subaru conocía eran Envidia, Satella y las otras 6 asociadas con los pecados capitales, a las que había conocido en la tumba de Kidna. Que hubiera más brujas surgió de la nada. Entonces, ¿crees que esa esfinge está relacionada con esta situación ahora? No. Mis disculpas, no fui lo suficientemente claro. La bruja esfinge fue destruida durante la guerra y seguramente está muerta. Ella seguramente no está conectada con el incidente actual. ¿Está muerta? Está seguro, ¿verdad? Una bruja que finge morir para poder actuar libremente encaja un poco con la imagen mental que tengo de ellas. Estaba la forma en que Satella aparecía cada vez que Subaru se acercaba al tabú de revelar su habilidad de regreso de la muerte, y estaba la forma en que Kina vivía en su dominio después de haber muerto, también. No mueren por muchas veces que las mates, casi como las cucarachas. No puedo hablar del tipo de impresión que puedas tener de las brujas, pero a esfinge solo me refería a ella como bruja por conveniencia. El punto más importante es la magia que Sphinx usó, que es una magia para resucitar a los muertos. En esa época, eran comúnmente llamados soldados cadáver. Esa técnica tabú es la más probable culpable de la situación actual. Soldados cadáveres era una frase contundente, fácil de entender y brutal. Una persona muerta, alguien que se había perdido, volvía a moverse, y llamarle soldado cadáver encajaba a la perfección con la realidad de la situación, y la amada esposa de Wilhelm estaba siendo utilizada como uno de esos soldados cadáver. Subaru no podía ni empezar a imaginar lo que estaba sintiendo. Mi esposa falleció. Fui incapaz de protegerla. Subaru lamentó su amarga expresión, porque había hecho que Wilhelm se sintiera obligado a decirlo de nuevo. Su estúpida incapacidad para evitar que sus emociones se manifestaran había obligado a Wilhelm a repetirlo. No había nada que pudiera decir mientras observaba el rostro del espadachín mayor. Ni una sola cosa. Mis disculpas por retenerte aquí tanto tiempo. No debo hacer esperar más a Lady Cruz. Por favor, pase adentro. Wilhelm se inclinó y señaló la puerta al final del pasillo, la habitación más alejada. Allí era donde Cruz esperaba a Subaru. Sus pies pesaban, como si las suelas de sus zapatos se aferraran al suelo. Eso era seguramente una expresión de la debilidad de su corazón, ya que empezaba a sentirse intimidado. Soy yo. Subaru Natsuki. Cruz llamó a la puerta con voz ronca. Hubo un momento de silencio, y entonces la puerta se abrió lentamente hacia adentro. Subaru Ferris apareció al otro lado. Su espantoso aspecto hizo que Subaru recobrara el aliento. Tenía los ojos hinchados y enrojecidos de tanto llorar y el pelo castaño hecho un desastre. Su cuerpo estaba cubierto de salpicaduras de sangre que pertenecían a otras personas, y tal vez porque ni siquiera había pensado en limpiarlas, había incluso manchas de sangre seca en sus mejillas y cuello. Me dijeron que Cruz preguntó por mí. Está en la cama. No te atrevas a tirar nada. Su voz estaba tensa, una pizca de odio se filtraba en la advertencia. Pero el odio no estaba dirigido a Subaru. Era un odio que lo abarcaba todo. Lo que consumía Ferris era una rabia sin rumbo, un odio a todo lo que existe en el mundo. Respirando hondo, Subaru continuó hacia el interior detrás de Ferris. La habitación no era muy grande. Originalmente había sido una sala de descanso, y estaba dividida en varios pequeños espacios con camas para las siestas. Y Cruz estaba en la más al fondo. La mujer que estaba tumbada en la sencilla cama se fijó en Subaru. Señor Subaru, sus labios se movieron, pronunciando su nombre. Al intentar responder, Subaru sintió un nudo en la garganta. Se armó de valor y fingió calma, respondiendo de tal manera que ella no se preocupara, pero ni siquiera pudo hacer algo tan sencillo como eso. Discúlpame por mi desagradable aparición. No. Eso no es, en absoluto. Al ver que Subaru se ponía rígido, Cruz se disculpó débilmente, pero Subaru habló desesperadamente, tratando de suavizar las cosas, nervioso por su comportamiento dolorido. Había sido afectada por una horrible maldición negra tras haber sido bañada en la sangre de Capella. Tenía el cuello, los brazos, las piernas, enormes partes de la piel cubiertas de un patrón negro manchado. No era difícil imaginar que lo mismo ocurría con la piel que no se veía. La red de venas negras que se extendía por su cuerpo palpitaba de forma antinatural, como una serpiente venenosa constriñéndose alrededor de su esbelto cuerpo. La horrible maldición era un insulto a su piel sana y sin imperfecciones. Y, por supuesto, la aflicción no se detenía en su cuello. Su digna y afilada belleza, que recordaba la más afilada de las espadas, toda la parte izquierda de su rostro estaba envuelta por una mancha negra moteada. El lado derecho de su rostro permanecía despejado, casi como por designio malicioso,
obligando a Subaru a comparar constantemente los dos lados, evocando la ira de que algo tan noble hubiera sido mancillado tan deliberadamente. Su ojo izquierdo estaba cubierto por un parche, y Subaru no quería ni imaginarse cómo era el ojo que tenía debajo. Comprendía por qué todos habían insistido tanto en que no viera a Cruz en su estado actual. La mera diferencia entre lo gravemente afectados que habían quedado era demasiado cruel. ¿Es realmente la misma maldición de sangre de dragón que yo tengo? Si es así, entonces, ¿qué podría explicar la cruel diferencia entre sus condiciones? El mismo patrón negro estaba cubriendo su pierna derecha, pero más allá de la apariencia, no había habido ningún efecto en su pierna en absoluto. No le dolía y no sentía nada raro. Pero para Cruz era claramente diferente. Su jadeo dolorido, la forma en que temblaba cada vez que la red de vasos pulsaba como si estuviera experimentando un dolor tremendo. Ferris se volvió hacia Ferris, uno de los mejores sanadores de todo el reino, para preguntarle si podía hacer algo, pero eso no hizo más que echar sal en la herida, ya que Ferris se mordió los labios ante su propia impotencia. Se clavó las uñas en los brazos mientras miraba hacia abajo, lamentaba su impotencia más que nadie. Teniendo en cuenta lo que sabía de su relación, Subaru podía estar seguro de que Ferris había intentado todos los métodos posibles para ayudarla, muchas más cosas de las que Subaru podía llegar a imaginar. Cruz. ¿Por qué? ¿Por qué le había llamado si estaba sufriendo tanto? Dudaba que ella pudiera hacer algo. ¿Había algo que quería decir? ¿Quería vengarse de lujuria por haberle hecho eso? ¿Maldecir a Subaru? Acercó la oreja a los labios de Cruz mientras ella jadeaba dolorosamente, sin querer perderse nada de lo que pudiera decir. Gracias a Dios que estás a salvo, hoy, que estuviste expuesta a la sangre, como yo. Parecía aliviada, había dulzura en su voz. Al momento siguiente, Subaru se dio cuenta de lo que realmente había estado sintiendo y casi quiso morir de rabia por su propia falta de delicadeza. Había estado pensando que sería mucho más fácil si ella le echara la culpa. Por eso, había menospreciado su noble espíritu y dudado de su virtud. Simplemente se había preocupado por él, porque sufriera el mismo dolor atroz que ella. Lo siento. Lo siento mucho, por dudar de ella, por tener que sufrir así, por no poder hacer nada para aliviar su dolor. Todo se fundió en una gran bola de remordimiento. Instintivamente alargó la mano, cogiendo la mano inerte de Cruz. Su mano estaba cubierta por la negrura moteada, parecía distorsionada y era resbaladiza al tacto, lo que no hacía sino acentuar el terrible estado en que se encontraba. Pero, por un momento, un intenso dolor recorrió sus venas, como si hubiera agarrado un hierro al rojo vivo. El dolor se disparó a través de su mano, y por reflejo soltó la mano de Cruz y miró la suya. Su mano, que debería haber sido normal, ahora tenía el mismo patrón negro. Déjame ver tu mano. Ferris le cogió la mano, examinándola mientras miraba atónito. La luz de la magia curativa envolvía las venas oscuras, pero no había rastro de dolor ni señal de que la negra aflicción se estuviera desvaneciendo. Pero Subaru se dio cuenta de lo que había ocurrido en su lugar. Ferris. La mano de Cruz, que, girándose, Ferris abrió de par en par sus ojos amarillos. La razón de su asombro era la mano derecha de Cruz, la que Subaru había sostenido. La negrura hinchada de su mano derecha se había desvanecido ligeramente, se trasladó a mi cuerpo desde el suyo. No parecía haber otra forma de explicar la reacción de sus cuerpos. La gran diferencia en el aspecto de sus manos era la prueba. La maldición que afectaba al cuerpo de Cruz se había trasladado a Subaru. Pero a mí no me ha pasado nada. La toqué innumerables veces mientras la cuidaba. ¿Ves? No se mueve. Al oír la hipótesis de Subaru, Ferris tocó la carne negra y sacudió la cabeza con lágrimas en los ojos. Estaba abrumado por la angustia, no por la posibilidad de un tratamiento, sino por su propia incapacidad de hacer algo. La cruda realidad que tenía ante sí, su propia incapacidad para salvar a su amo, no era más que una serie interminable de golpes difíciles de soportar. Aunque no pueda ayudarla. Hazte a un lado, Ferris. Necesito probar esto. Se sentía mal por Ferris y el shock que debía estar sintiendo, pero verificar lo que estaba pasando tenía prioridad. Dejando a Ferris a un lado, Subaru se enfrentó de nuevo a Cruz. Ella parecía confusa ante lo que estaba ocurriendo mientras le miraba, con el ojo derecho lagrimeando. Subaru extendió la mano y le tocó la mejilla, de modo que su mano le cubrió el ojo izquierdo, el que tenía enmascarado con un parche. Inmediatamente después, sintió como si le abrazaran el cerebro y por sus venas corriera magma. La maldición que afligía el cuerpo de Cruz viajaba a través de sus dedos, aparentemente quemando, derritiendo y reventando sus nervios a su paso. ¿Era esto lo que sentía Cruz a cada momento que pasaba? ¿Ella había estado soportando algo así y aún así se había preocupado por él? En ese caso, antes de darse cuenta, Subaru volvió a caer al suelo, con la boca fruncida y esputando como la de un pez fuera del agua.
A su lado, Ferris, que miraba a Cruz. Eso es, ¿había surtido algún efecto? El ojo derecho de Cruz parpadeaba conmocionado. La señal de la maldición, el dibujo negro que recorría su mejilla izquierda, se había desvanecido un poco. Al ver eso, Subaru supo que había obtenido alguna respuesta. Levantándose con fuerza, se preparó para intentarlo de nuevo. Si podía cambiar tanto de una vez, entonces si repetía la acción lo suficiente, ella podría salvarse. No debe, señor Subaru. ¿No se ha dado cuenta? ¿Qué? Pero fue la propia Cruz quien le detuvo. Sus ojos ámbar se centraron en su mano extendida. Siguiendo su mirada, él se dio cuenta de lo que ella estaba viendo y tardíamente comprendió lo que estaba diciendo. Su brazo derecho estaba cubierto de masas negras hinchadas, igual que su pierna derecha. Sin embargo, esa parte estaba bien. ¿Había conseguido quitarle la maldición a Cruz? Ese cambio era exactamente lo que quería. Eso por sí solo no haría tambalear su determinación. Pero la cantidad de maldición que había ganado tampoco era proporcional a la que le había quitado a ella. Acababa de disminuir la maldición de su mano izquierda y parte de su cara, pero su brazo derecho, desde el codo hasta el dorso de la mano, estaba cubierto por la masa negra. No era un intercambio de 1 a 1. Era de 1 a 10, tal vez incluso más. Eso no es suficiente para detenerme. En cuanto lo absorbió, le dolió. Pero una vez que estaba dentro de él, no mostraba signos de dolerle o corroerle. A diferencia del de Cruz, su dolor solo duró un instante. Y no había duda de cuál de los dos estaba mejor preparado para soportar la atrocidad de la maldición. Si eso salvaba a Cruz, entonces podía soportar que partes de su cuerpo se llenaran de horribles marcas. No debe, señor Subaru. No puedo aceptarlo, no seas tonta. Estoy bien con un poco de dolor. Esto es mucho mejor que hacerse un tatuaje impulsivo, de todos modos. Así que, ¿no hay garantía de que siga siendo así? Si los dos somos incapaces de luchar, eso sería fatal dada la situación actual. Cruz estaba más preocupada por la gente de la ciudad que por su propio destino. Era un punto lógico, pero Subaru no creía que todo pudiera decidirse de forma tan lógica. Ferris, detén al señor Subaru. Yo. Lady Cruz, yo, por favor. Ahora mismo, el pueblo le necesita más a él que a mí. Ferris dudaba precisamente porque Cruz era absolutamente lo más importante para él en todo el mundo. Y nadie podía culparle por esa vacilación y esa duda. Nadie en la sala se equivocaba. Pero el mero hecho de no equivocarse no les daba la razón. No te dejes llevar por un arrebato de emoción. Por favor, señor Subaru, entiendo lo que intentas decir, Cruz, pero aún así. Tú dijiste, ¿no? Déjame todo lo demás a mí. Su deseo de dar prioridad a los más cercanos se quebró ante la súplica de Cruz. Las palabras que eligió, la fuerza con la que habló, realmente lo había dicho él mismo. Y, habiéndole oído decirlo, Cruz le decía ahora que cumpliera, que mantuviera su palabra. Dímelo a mí también, por favor, déjame todo lo demás a mí. Esperó la respuesta de Subaru con una sonrisa dolorida. Recuperando el aliento, moviendo la lengua dentro de su boca seca, Subaru cerró los ojos en silencio. Habiendo sido regañado por aferrarse a la oportunidad de salvar a alguien justo delante de él sin pensar en lo que vendría después, habiéndole dicho algo que no debería haber necesitado que le dijeran, entonces como mínimo, entonces, al menos, por ese momento, debería hacer lo que ella quería. Cruz, por favor tómate tu tiempo y descansa. Señor Subaru, ¿puedes dejarme todo lo demás a mí? Gracias, al menos podía cumplir el papel que se le pedía, decir las palabras que ella quería oír de él. Al oír eso, ella exhaló un profundo suspiro, como aliviada. Luego cerró los ojos débilmente, a prueba de que solo había seguido adelante por pura fuerza de voluntad. Su respiración se hizo más superficial y pronto estuvo demasiado ocupada luchando de nuevo contra la maldición que la invadía como para prestar atención a nada más, para liberarla de eso un minuto antes. Lo siento, Ferris, pero tengo que irme. ¿Qué debo hacer? Ajustando la manta de Cruz, Subaru se levantó y habló en voz baja. Ferris parecía exhausto cuando se volvió hacia Subaru en busca de algún tipo de consuelo. Sinceramente, quería decirle simplemente que se quedara al lado de Cruz. Pero las habilidades de Ferris no se lo permitirían, dada la situación. Necesitamos tu fuerza. Seguramente habrá más heridos en el futuro. Habrá mucha gente a la que no podremos salvar sin ti. Sí que, por favor, pero ni siquiera pude salvar a la persona que más quería salvar. Ferris, lo siento, fue una estupidez por mi parte. Déjame quedarme aquí con ella un poco más. Dándose la vuelta, Ferris se sentó en la silla junto a la cama. Subaru le dio un ligero golpecito en el hombro, miró la cara de descanso de Cruz y salió de la habitación. Cuando entró en el pasillo, fue recibido por Wilhelm,
que tenía la cabeza agachada igual que cuando se había marchado. Tal vez dándose cuenta de lo que había pasado dentro, le dio las gracias a Subaru. Tienes mi gratitud por responder al deseo de Lady Cruz. No es ni de lejos tan noble como lo haces parecer. En todo caso, ella encendió un fuego en mi vientre. ¿Pero qué demonios le pasa a mi cuerpo? Absorber la maldición de Cruz, y también debilitar aparentemente los efectos de la sangre de dragón, y luego la resistencia al factor bruja, y su capacidad de regreso de la muerte. Todo era increíblemente sospechoso. ¿Obtendría alguna vez una respuesta adecuada a todas estas preguntas? De cualquier manera, voy a tener que intentar esto de nuevo con ella después de que todo lo demás esté aclarado. ¿Tu brazo derecho está realmente bien? Sí, aunque sé que se ve terrible. Supongo que tendré que seguir con mangas largas y tal vez algunos guantes, también. Pero si un par de cicatrices permanentes es todo lo que se necesita para salvar a una chica hermosa, entonces no me encontrarás quejándome. Era su cuerpo, y sentía cierta reticencia. Pero su declaración despreocupada también se acercaba bastante a lo que Subaru realmente sentía al respecto. Si no había otra solución, no le importaba cargar con su maldición. Incluso si acababa cubriendo todo su cuerpo de ese desagradable negro manchado, podría disculparse ante Emilia, Rem y Beatrice y pedirles perdón. Eso es algo de lo que preocuparse una vez que superemos todo esto. Vayamos abajo. Deberían estar empezando a atacar las torres ahora. Reinar está ahí abajo ahora. Cuando Subaru comenzó a apresurarse hacia la sala de conferencias, fue detenido en seco por el murmullo de Wilhelm. Por una fracción de segundo, volvió a la escena de la posada Water-Raymond. La reconciliación entre abuelo y nieto, y la forma en que se había arruinado y su oportunidad de reconciliación se detuvo en seco. Por favor, no me malinterprete, señor Subaru. Sin embargo, Wilhelm negó con la cabeza, disipando los temores de Subaru. No siento ninguna resistencia a luchar junto a Reinar. Pero tengo una petición para ti. ¿Una petición? ¿Podría pedirte que no reveles la identidad de los soldados cadáveres a Reinar? Subaru estaba perdido, inseguro de lo que significaba la petición en voz baja de Wilhelm. Acababa de oír hablar de ellos a Wilhelm, una técnica que profanaba a los muertos y que había sido utilizada en la ciudad esta vez para... ¿Quieres decir que no le hable de tu mujer, de su abuela? Sí. No quiero que mi nieto tenga que lidiar con mi esposa convertida en un soldado cadáver. Seguramente se culparía a sí mismo, y no es culpa de nadie más que mía. ¿Tu culpa? Quería decir que no era culpa de Wilhelm en absoluto. Pero no podía decir algo así tan irreflexivamente. Recordando la escena de esa mañana, también recordó lo que Jainka le había dicho. Algo que no debería haber tenido ninguna credibilidad, pero aún así, Wilhelm no lo había negado. Había dicho que Wilhelm había culpado a Reinar de la muerte de su mujer. Era difícil de creer, pero ninguno de los dos había negado la acusación. Señor Subaru, ¿es usted consciente de que la bendición del Santo de la Espada es única? No particularmente. Más que nada solo que es una bendición que todas las personas llamadas Santo de la Espada en la historia tenían y que tenerla los hacía superpoderosos. A un alto nivel, eso no es erróneo, pero hay un punto en el que la bendición del Santo de la Espada es notablemente diferente de todas las demás bendiciones. Ese punto es que es una bendición heredada. ¿Una bendición heredada? Wilhelm asintió mientras Subaru exhalaba. Los ojos del viejo espadachín estaban cerrados, su expresión torcida como si estuviera recordando un pasado doloroso. Fue heredada a través de las generaciones, transmitida por el Santo de la Espada original, Rey de Astrea. La bendición reside en el linaje de la familia Astrea, y el siguiente Santo de la Espada siempre surge de un descendiente de su casa. Mi esposa la heredó del último Santo de la Espada, y Reinar la heredó de ella. Una bendición heredada entre familia. Ya veo, así fue. Así que cuando perdiste a tu mujer, la heredó Reinar. Algo se agolpó en la cabeza de Subaru mientras intentaba comprender la situación. El anterior Santo de la Espada había caído ante la ballena blanca y, como resultado, Reinar había heredado la bendición. Era un pasado doloroso, pero en cierto sentido, también era el orden natural de sucesión. Pero la discusión que la familia Astrea había mantenido aquella mañana no encajaba con la historia oficial. El dolor de Wilhelm, el desprecio de Hainkal y el silencio de Reinar parecían estar argumentando en contra de la legitimidad de la herencia de la bendición de alguna forma o manera, y la razón ocurrió en medio de la batalla con la ballena blanca. Reinar heredó la bendición mientras mi esposa estaba en medio de la cacería. Perdió la bendición durante los combates y se convirtió en nada más que una mujer normal y corriente, lo que la dejó incapacitada para apoyar sola la retaguardia. Ese fue el origen de la ruptura en la familia Astrea. La bendición había sido transferida a la siguiente generación mientras ella estaba justo en medio de la lucha durante la caza de la ballena blanca. Esto habría dejado a la ex Santa de la Espada en el campo de batalla sin su bendición, encargada de la retaguardia de la enorme fuerza,
había luchado para proteger las vidas de los muchos soldados que dependían de ella y había exhalado su último aliento en el cumplimiento del deber. No fui otro que yo quien robó la espada a mi esposa. Fui yo quien hizo que la mujer amada por el dios de la espada abandonara su espada. Y eso fue lo que invitó a su perdición. Wilhelm, el dios de la espada, no perdonó a mi esposa por su traición. Imaginar lo que debió pensar, que su bendición desapareciera en el campo de batalla, dejándola sin nada más que la espada que yo le había hecho abandonar para confiar en ella, no podía aceptarlo. Es cierto que reprendí a Reinhard por haber heredado la bendición. Tonto como era, no podía perdonar a mi joven nieto, que lloraba la muerte de su abuela y luchaba contra el destino demasiado pesado que le había tocado. Te aseguro que lo lamento profundamente, el arrepentimiento que había compartido con Subaru la noche anterior, este era el error que había cometido. Reinhard no tenía ninguna culpa, pero a pesar de comprenderlo, en su dolor, Wilhelm se había negado a reconocer el hecho. Como resultado, una fractura fatal había partido a la familia Astrea, dividiéndola. No quiero volver a pasar por ese dolor. Porque Reinhard no tuvo ninguna culpa de su muerte. No hay ninguna razón para que mi nieto cargue con ese peso. Por eso, quería resolverlo con su propia espada, sin revelar la verdad a Reinhard. Subaru podía entender esos sentimientos, ese arrepentimiento y esa resolución tanto que dolía. En cuyo caso, Cruz y Ferris, y tu mujer y Reinhard. Si intentas cargar con todo tú solo, acabarás aplastado bajo el peso de todo ello. Y aunque me calle lo de los soldados cadáveres, aparecerán en algún sitio. Esa es una preocupación innecesaria. Subaru intentaba advertirle de que era una apuesta poco realista y con pocas probabilidades, pero Wilhelm se limitó a sonreír. La expresión del demonio de la espada se deformó en una sonrisa ferozmente valiente. Es imposible que mi esposa Tarisa no venga a mi encuentro. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.